Hola, vamos a estudiar este interesante circuito que contiene una fuente de tensión alterna, donde delta V es el valor RMS o valor eficaz de esa tensión alterna. Luego tenemos unos resistores y también dos diodos. Como sabemos, estos diodos, son ideales. El diodo conduce la corriente solamente en un sentido, la corriente en el sentido técnico. Si pensamos que lo que se mueven son cargas positivas, la corriente se mueve en el sentido de la flecha. En sentido contrario, el diodo no conduce. Entonces lo que nos piden es determinar en términos de delta V y de R, que son los valores de las resistencias, la potencia promedio entregada al circuito de diodos de la figura. Y por aquí tenemos el resultado. Bueno, vamos a analizar un poquito este circuito. Aquí tenemos una fuente de tensión alterna. Por tanto, durante medio ciclo, la fuente va a tener, por ejemplo, esa polaridad. Esto hace que la corriente salga del positivo, llegue a este nudo, y aquí tiene dos opciones: seguir para arriba o venir para este lado. Tiene las dos opciones, pero para este lado no puede venir porque está este diodo en oposición. Entonces, por esta rama no va a circular corriente. La corriente entonces seguirá para arriba, pasará a través de este diodo que sí conduce, llega a este nudo y luego aquí tenemos un paralelo. Esta resistencia de valor 2R está en paralelo con esta serie R más R. Entonces, una corriente por aquí, otra por aquí, y luego la corriente retorna a la fuente y ahí tenemos el circuito. Vamos a dibujar entonces el circuito que nos queda para ese medio ciclo. Aquí tenemos nuestro circuito, hemos suprimido la rama que contiene al diodo, ya que por ahí no hay corriente. Entonces tenemos una corriente principal, que es la que pasa por la fuente, vamos a llamarle I a esa corriente, que luego llegará a este nudo y se divide, una parte va por aquí, la otra por aquí, y aquí se junta de nuevo en este nudo y volvemos a tener la misma corriente. Lo que nos conviene hacer es este circuito que tenemos aquí, reducirlo a una sola resistencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí hay dos nudos, o nodos. Por un lado tenemos conectada a la resistencia 2R y por otro lado tenemos conectada al conjunto R más R, que están en serie porque son atravesadas por la misma corriente. Es decir, que 2R está en paralelo con la equivalente de estas dos, que sería R más R, o sea 2R. O sea que en definitiva tengo un circuito en paralelo formado por una resistencia que vale 2R y otra que también vale 2R. Entonces vamos a hallar la equivalente, la resistencia equivalente, que como sabemos, por estar en paralelo, la resistencia equivalente será el producto 2R por 2R sobre la suma, que me daría 2R más 2R, 4R. 2 por 2, 4, por R al cuadrado sobre 4R. Esto me da simplemente R. Ese es el valor de la resistencia equivalente. Por lo tanto, este circuito simplemente se reduce a una fuente cuyo voltaje eficaz o RMS es delta V y con una resistencia equivalente que vale R. Y por aquí tendremos una corriente I. Si nosotros aplicamos la ley de las tensiones de Kirchhoff, podemos calcular la corriente I. Si salimos de este punto nos queda más delta V menos la caída de tensión en la bobina, en la resistencia, que será R por I, aplicando la ley de Ohm, eso igualado a 0. O sea, delta V menos R por I igual a 0, de donde aquí deducimos que delta V sobre R será el valor de la intensidad. La potencia eficaz que entregará la fuente será el voltaje eficaz de la fuente por la intensidad eficaz del circuito, que es la que acabamos de calcular, por el coseno del ángulo que forman esos dos fasores. Pero tengamos en cuenta que en los circuitos que son resistivos puros, como es este caso,
el ángulo vale 0 porque no hay desfasaje entre la tensión y el voltaje. Entonces el ángulo vale 0 radian o 0 grado y coseno de 0 radian es 1. Por lo tanto, la potencia nos quedará delta V eficaz por la intensidad eficaz, que como es delta V sobre R, me quedará delta V cuadrado sobre R. Ese valor lo anotaremos por arriba y ahora vamos a ver cuando la polaridad se invierte y la corriente es para el otro lado. Cuando esta polaridad se invierte, y esto pasa a ser más y esto pasa a ser menos, la corriente viene por aquí y encuentra dos caminos. Uno es por aquí, que el diodo este conduce, y también tenemos otro camino a través de estas dos resistencias. Por aquí no, porque este diodo no conduce. O sea que el circuito que nos queda es este que está aquí. Vamos a dibujar la corriente, ¿no? Que sería una cosa así. Esta corriente ahora se divide en dos corrientes y aquí nuevamente volvemos a tener la misma corriente que le llamaremos I eficaz. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a reducir este circuito a una fuente de tensión, que es la del generador, y una resistencia. Aquí tenemos estas dos resistencias R y 2R atravesadas por la misma corriente. Entonces están en serie. Y la resistencia total sería 3R. Esta resistencia 3R está en paralelo con esta, porque están unidas a través de este nudo. Por lo tanto, la resistencia equivalente de ese paralelo será 3R por R sobre 3R más R. O sea que nos daría 3R al cuadrado sobre 4R y esto nos da 3/4 de R. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que también está presente esta resistencia. Entonces, a la equivalente de este conjunto, que son los 3/4 de R, tenemos que sumarle esta R porque quedarían en serie. Este conjunto queda en serie con esta. Así que la resistencia total de este circuito sería R más 3/4 de R. Ponemos como un denominador 4 y nos queda 4R más 3R igual a 7R sobre 4. En definitiva, hemos reducido este circuito a una fuente y un solo resistor. La polaridad es así, más, menos, esta resistencia 7/4 de R. Por lo tanto, si aplicamos Kirchhoff, saliendo de este punto y recorriendo el circuitito, nos quedaría delta V menos la resistencia, que es 7/4 de R por I, sería igual a 0. Y por lo tanto ahora podemos calcular la I. Entonces delta V será igual a 7/4 de R por I, de donde la intensidad nos quedará 4 por delta V sobre 7 por R. De manera que la potencia la vamos a calcular como antes. Delta V, ese es el delta V eficaz. Siempre estamos hablando del voltaje eficaz. Delta V eficaz por la I sería delta V eficaz al cuadrado por 4 sobre 7 por R. O sea que tenemos dos valores de potencia. El que hallamos anteriormente le llamamos potencia 1 y el que calculamos ahora le llamamos potencia 2. Pero nos piden el promedio de esa potencia. El promedio de la potencia promedio, será potencia 1 más potencia 2 dividido entre 2, porque así es como calculamos los promedios. Entonces, a ver cómo nos queda. Colocamos los valores, ponemos como un denominador que será 7 por R. 7 por R dividido R me da 7, me queda 7 delta VE al cuadrado más 4, esto me da 11 delta VE al cuadrado, como un denominador, y todo dividido 2. Entonces al final, este 2 me queda multiplicando al 7 y
Llegamos así al resultado que estaba planteado ahí. Bueno, es un ejercicio sencillo, pero no por eso deja de ser interesante. Muchísimas gracias.